Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo García Rico, de la Universidad UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia, del curso Ética y de licenciatura en Filosofía. Hoy les voy a hablar sobre uno de los temas que seleccioné para mi trabajo de la fase 3 como problema social y para la fase 4 como solución. Primeramente vamos a hablar del problema que vamos a tratar. El problema social es la violencia sexual. La violencia sexual realmente es un tema a contexto colombiano que se ha venido tratando durante mucho tiempo y que en las estadísticas de diarios como El Espectador, la OMS o El Tiempo hemos evidenciado cómo hay casos innumerables de casos que se han producido de violación sexual hacia menores de edad e incluso hasta personas ya con una edad madura, entre los 20 y los 25 años. Normalmente se produce en mujeres, niños y niñas. También, por supuesto, hay casos de hombres, pero son muy menores. Pero veamos, todos sabemos qué es violencia sexual. Es el acto que ataca a la dignidad de la persona, que ataca a la privacidad del cuerpo de la persona y que no es con consentimiento. Pero hemos analizado realmente qué causa la violencia sexual. Bueno, en mi problema traté de abarcar un punto psicológico, ¿sí? Hay que también guiarnos por la psicología para saber cómo es la situación, para contextualizarla. Enfoquémonos en este punto psicológico, social y ético. Veamos, en el acto de violencia sexual hay dos protagonistas, el violador y la víctima. Bueno, analicemos esto bien. ¿Qué es lo que realmente causa, provoca que se lleve al acto sexual? Primeramente tenemos el caso del violador, ¿sí? Que desde la psicología podríamos analizarlo como una perversión por falta de la persona, por parte de la persona, y como una ausencia de ética hacia la persona, como una ausencia de conciencia social hacia la persona, ¿sí? El violador, en la psicología, se dice que tiene un deseo, profundo de cumplir un acto sexual, ¿sí? A lo que llamamos perversión, porque normalmente la violación, como dijimos anteriormente, se produce en menores de edad. En un contexto colombiano, en las últimas fechas, para el año 2019-2018, hemos evidenciado cómo menores de edad, entre las edades de 3 años, 4 años y 7 años, que son, bueno, prácticamente niños e incluso bebés, son afectados por la violación sexual. Pero preguntémonos, ¿cómo una persona como el violador puede satisfacer sus deseos con un bebé? ¿Cómo puede ser esto posible? Y es aquí donde la psicología afirma de que el violador normalmente sufre un trastorno de perversidad. ¿Sí? Ahora, profundicemos un poco más. ¿Por qué se da la perversidad en las personas? ¿Sí? Aquí es donde entra la ética. La perversidad en las personas se produce por el mal en las personas. Por lo tanto, por la ausencia del bien en las personas. ¿Y por qué se produce esto? Por falta de ética y conciencia social. Nosotros y la educación en Colombia tiene una gran responsabilidad de formar el carácter, la construcción de la personalidad en toda la sociedad, ¿sí? Para eso tenemos la educación y para eso tenemos también la ética, donde nos hacen ejercicios de reflexión sobre lo que realmente está bien o está mal, ¿sí? Pero como hemos evidenciado en los últimos años, asignaturas como la ética, cátedra de la paz o filosofía, que llevan a la reflexión del bien y al rechazo del mal, a identificar lo que realmente está bien o está mal, se ha venido deteriorando. Eso también es un problema social y educativo. Por falta de ética en las personas, por falta de educación, por falta de conciencia social en las personas, es que ocurren estos actos. Es que el mal está más presente que el bien en las personas, como en los violadores. ¿Ustedes creen, les pregunto yo, que un violador al hacer el acto sexual con un bebé de 3 o 4 años tiene realmente conciencia social, realmente piensa en las consecuencias que este acto podría traer en el futuro o incluso de inmediato? ¿Sí? Las estadísticas afirman que normalmente cuando se produce una violación a un bebé es muy,
muy evidente que puede morir al instante al producir la penetración. Por lo tanto, el violador no piensa ello, el violador solo piensa en satisfacer su deseo sexual reprimido. Y es ahí donde nos damos cuenta que no tenemos conciencia social, que no tenemos realmente una reflexión, no tenemos realmente puesto en nuestra cabeza sobre qué realmente es correcto o qué realmente es incorrecto. Y es aquí donde entra mi propuesta de solución a esto. Bueno, abarcando ya puntos psicológicos, sociales y éticos, debemos preguntarnos cómo podemos responder a ello. Bueno, primeramente debemos abarcar más el contexto, ¿sí? Ya vimos, ¿sí?, las causas de los violadores, ¿sí?, por qué se produce ello. Pero también debemos tener como precaución las víctimas, porque las víctimas, las niñas, los menores de edad, ¿sí?, y los ya entre una edad media, entre los 20, 25, mujeres que sufren de violación sexual, también podemos tener precauciones, también podemos evitar estos actos, ¿sí? Comencemos por los menores de edad, ¿sí? Según la OMS, hay unos consejos de salud, psicología y ética, en los cuales podemos aplicar muy bien, en los cuales, como por ejemplo, a la hora de tener una relación, sí, con una persona, estamos hablando ya de una persona de 16, una niña de 16, 17 años, a la hora de tener una relación, un noviazgo con un chico, ¿sí? Debemos también tener en mente el consentimiento. Sabemos que entre la edad de 16, 18 y 20 años las hormonas se van elevando un poco más de lo normal, ¿sí? Y es donde entra el deseo sexual. Normalmente, algunas mujeres no están seguras de lo que quieren hacer o no, pero por cumplir el capricho de la pareja, en este caso del hombre, del chico, las mujeres normalmente acceden a esto y otras veces no lo hacen y se produce una violación sexual por parte de la misma pareja. Estamos hablando de violación sexual en relaciones amorosas, ¿sí? Después tocamos las relaciones sexuales, las violaciones sexuales en una parte familiar. Bueno, continuemos. Por ello es muy importante que tanto las mujeres como también los hombres tengamos consentimiento, tengamos un límite, tengamos que aceptar ese consentimiento, es decir, no te doy el consentimiento para que hagas esto y no está permitido. También es muy importante tener consentimiento. Por otra parte, vayamos al contexto familiar. Si en el contexto familiar las violaciones sexuales se producen a más temprana edad, por ejemplo, un tío de 40 años con una sobrina entre los 10 o 12 años. Sí, la sobrina de los 10 o 12 años obviamente no tiene autoridad, ¿sí?, o lo suficiente madurez para dar un consentimiento y para saber realmente lo que está bien o lo que está mal. Por ello es importante educar a nuestros hijos en educación sexual, ¿sí? Y en tener espacios con las personas que no conocemos o tener comunicación con nuestros padres, tener comunicación con una persona confiable en la cual puedas compartirle estas cosas y no callar más. Organizaciones grandes y mundiales como la Organización de la Mujer y la OMS han estado luchando inalcanzablemente, persistentemente, para que este problema social sea erradicado completamente, pero como hemos visto aún sigue persistiendo en la sociedad. Pero también es importante hacer campañas de conciencia social. La conciencia social creo que es lo más importante, sí, porque influye tanto al violador como a la víctima. Tener conciencia social sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos cediendo a hacer. Tener conciencia social sobre lo que podría pasar de nuestros actos, ¿sí? Pero para ello, para tener conciencia social, también debemos hacer campañas para que asignaturas como la reflexión de lo correcto e incorrecto, como la ética, sean tomadas con grado de importancia en la educación. Por ello, el sector educativo es tan importante en problemas sociales, porque los problemas sociales nacen de la ausencia de la educación, nacen de la ausencia de conciencia, nacen de la ausencia de reflexión, nace de la ausencia de saberes. Me gustaría citar aquí a un filósofo, no estoy mal si es Aristóteles
o Platón, que dice que el mal se produce por la ausencia de sabiduría, la ausencia de lo que está bien o de lo que creemos que está bien, es por el cual se produce el mal. Claro, por supuesto, no hay que justificar los actos malos que cometen las personas, pero también debemos tener conciencia social, debemos ser reflexivos. Muchas gracias.